cosas que la televisión ha evitado mostrar, por ejemplo, en nuestro país, perdón, tiene que ver con el vecino país de Perú. Y para eso tenemos a Indira Wilca. Ella es socióloga, activista y política peruana, con quien queremos conversar esta mañana sobre lo que está pasando en el vecino país, donde la semana pasada se levantaron nuevamente los movimientos sociales, Lima incluida, ¿verdad? Pasó justamente que ya están cansados y volvieron a salir a las calles. Indira, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación. Y efectivamente, la semana pasada se ha reactivado las movilizaciones aquí en Perú y el factor tal vez distinto ha sido que también en la ciudad de Lima ha habido una movilización masiva, pero no solamente masiva de los sectores que ya venían movilizando, ¿no? Sino también de sectores distintos que durante este tiempo, durante estos meses de gobierno de Dina Boluarte, miraban todavía con cierta desconfianza el poder manifestarse en las calles, incluso sectores de centro o de centro derecha han salido a protestar, han convocado a la manifestación, porque la situación que se vive realmente es insostenible, ¿no? Y bueno, es una protesta que no solamente tiene un componente de crítica hacia Boluarte, que está hoy en el gobierno, sino también hacia el Parlamento, ¿no? Que es un Parlamento de mayoría muy conservadora y que finalmente es el que la respalda y que evita que ella salga del poder. Así que, bueno, ha sido una protesta también de hartazgo hacia ese poder del Estado que en realidad es el que está operando, ¿no? En términos de gobierno, incluso el que está modificando leyes, está modificando la propia Constitución. Hay una dinámica, una tendencia de concentración del poder por parte del Parlamento que ya es algo que incluso va más allá de lo coyuntural, ¿no? Que se está en la práctica modificando el régimen de gobierno. Muchos dicen que estamos caminando hacia un parlamentarismo deformado, pero bueno, entre otras cosas es una de las razones por las cuales esta movilización del miércoles pasado ha sido muy amplia en términos de presencia de diferentes sectores políticos y, bueno, sociales, por supuesto, también, ¿no? Indira, de hecho, bueno, yo tengo varios amigos en Lima y me decían, estamos cansados de esta dictadura del Congreso. Es eso a lo que tú te refieres, ¿verdad? O sea, en el fondo, Dina Boluarte está ahí, puesta por el Congreso, y no quiere salir del poder para que el Congreso pueda seguir gobernando. Una especie de como, esa es como la vuelta, ¿no? Así es, ¿no? Es como Dina Boluarte hoy día, si bien tiene grandes responsabilidades en términos de la represión, de las masacres que se han dado a poblaciones, sobre todo del sur, y esa responsabilidad nadie se la quita y la gente permanentemente la recuerda en las calles y por eso exige su renuncia. También es cierto que la lectura más compleja de esto, pues nos deja claro que ella es una intermediaria, ¿no? Termina siendo como un títere, o alguien que simplemente está siendo manejada por los diferentes sectores políticos que hoy día están en el Parlamento. Como tú bien has dicho, acá la sensación es de una dictadura, pero de otro tipo, ¿no? No una dictadura ejercida desde el gobierno, desde el Ejecutivo, sino desde el Parlamento, porque es este poder del Estado el que solamente con el criterio de los votos, ¿no? El criterio de tener una determinada cantidad de votos, pues aprueba normas que han eliminado algunas reformas importantes en los últimos años en el país, la reforma de la educación superior, que están aprobando modificaciones a la Constitución para ir controlando otras instituciones importantes, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sido tomado en este periodo legislativo por magistrados que no cumplen el perfil y que claramente están politizados. La Defensoría del Pueblo, que hasta ahora había sido una entidad más o menos autónoma, también ha sido producto, digamos, de un reparto entre las bancadas. Y se teme lo peor, ¿no? Que es que este Congreso también pretenda intervenir el sistema electoral, que tal vez es de las pocas instituciones que en el Perú ha funcionado sin críticas durante esos últimos 23 años, después de la recuperación de la democracia, ¿no? El sistema electoral se pudo reconstruir, fue un espacio una institución que ha tenido, digamos, relativa confianza, nunca ha habido un cuestionamiento a los procesos electorales, pero este Parlamento también está intentando, entre algunas de las reformas que alistan, la intervención en el sistema electoral, la modificación de las leyes, según ellos, para reformarlas, pero en la práctica es para controlarlo. Entonces, ese temor, digamos, al copamiento total de instituciones, pues ha hecho que se haga, digamos, muy común esta frase, ¿no? Que estamos en una dictadura parlamentaria y que hay que frenar de todas las formas posibles que esto se consolide. Hassan. Ya,
Mire, esta crisis empezó con un intento del entonces presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso. En ese momento no se hablaba de dictadura del Congreso, sino más bien de un autogolpe, un intento de dictadura desde la presidencia. Con el paso de tiempo, el Congreso también tomó atribuciones antidemocráticas y entonces hay esta frase dictadura del Congreso. Entonces parece que en todas partes del sistema político peruano hay intentos de dictadura. Uno pregunta dónde están las demócratas, pero quizá en eso sería útil entender desde la movilización social cuál es el petitorio, porque inicialmente habían tremendas protestas, sobre todo en regiones más indígenas, pidiendo la vuelta de Pedro Castillo. Y ahora, con la toma en Lima, igual es un petitorio distinto, tengo entendido. A ver, sí es cierto que uno de los hitos que ha desencadenado la movilización desde diciembre del año pasado fue este mensaje de Pedro Castillo intentando un golpe de Estado. Pero también es verdad que desde antes, desde que inició su periodo de gobierno en el año 2021, el rol del Congreso ya tenía un perfil como el que estamos describiendo. Es decir, ya la gente decía, bueno, el Congreso está en una lógica, tal vez la palabra no era dictadura, pero sí golpista, ¿no? Desde el día uno, estos sectores mayoritarios del Parlamento, por ejemplo, desconocieron los resultados electorales, ¿no? Que es un guión que creo que estamos viendo en varios países del mundo, de América Latina, donde la ultraderecha no reconoce resultados electorales. Desde ahí empieza esta narrativa de que el sistema electoral había consentido un fraude, ¿no? Pues, que nunca hubo pruebas al respecto, pero bueno, parte de lo que de las estrategias de la ultraderecha sembrar esta duda, ¿no? Entonces, ya desde ahí había por parte de la población, de los ciudadanos, incluso de los que no votaron por Pedro Castillo, un rechazo al Congreso, ¿no? Y al Congreso siempre se le vio como un ente autoritario, que intentó vacar a Castillo, que intentaba modificar la Constitución para hacer más fácil la destitución de Castillo. No lograron destituirlo porque no reunían los votos suficientes para esa destitución, entonces intentaron aprobar cambios a la Constitución para que pueda ser destituido el presidente con menos votos. O sea, como digo, esta lógica de deformar las instituciones y deformar la Constitución para poder controlar el poder es algo que se veía desde antes. Lo de Castillo, por supuesto que es algo que muchos condenamos, ¿no? Un mensaje de ese tipo no iba a conducir a nada bueno y excede cualquier tipo de lógica, incluso política. Pero es verdad que desde antes ya había una situación de crisis, ¿no? Que se iba profundizando y una actitud del Parlamento antidemocrática. Entonces, cuando se da el mensaje de Castillo el año pasado, las primeras movilizaciones, si bien es cierto, digamos el día 1, eran movilizaciones muy focalizadas, ¿no? En Lima, un grupo pequeño, en las ciudades del sur, tal vez grupos más numerosos, pero la demanda no era en sí la restitución de Castillo, ¿no? La demanda era el rechazo del Parlamento. La gente, ¿qué decía? Como habíamos tenido este año y medio, desde el año 2021, de persecución desde el Parlamento al gobierno que había asumido, la gente decía, bueno, si Castillo se va, el Parlamento también tiene que irse, ¿no? O sea, era clara claro, la intencionalidad de derrumbar al gobierno elegido, y la gente, en muchas encuestas de opinión incluso, señalaba que si el presidente por alguna razón terminaba dejando el cargo, ya sea que renunciase, ya sea que fuera destituido, el Parlamento también tenía que irse. Y eso, bueno, encuestas que decían esta consigna era apoyada por más del 60% de personas, 70%, y eso es un disparador entonces también de las movilizaciones, cuando la gente toma nota de la destitución de Castillo y encuentra además un ánimo celebratorio en el Congreso. El Congreso casi como que celebra al fin haber logrado la destitución de Castillo, aunque bueno, más fue por el propio error suyo, ¿no? Es que se desatan las movilizaciones más fuertes y la gente exige la salida del Parlamento o el cierre del Congreso, como aquí se dice más coloquialmente. El mensaje que da Boluarte, ¿no? Siendo vicepresidenta de Castillo y que asume en lugar de él, diciendo yo me voy a quedar hasta el año 2026, que es el año en que termine el periodo de gobierno, también a la gente le genera rechazo, porque asumían que siendo ella la vicepresidenta de Castillo, iba a renunciar para que se generen nuevas elecciones y, digamos, se vaya también el Parlamento, digamos, un acto de lealtad con el presidente destituido. Es eso lo que, digamos, dispara las movilizaciones, y poco a poco, ya hacia enero de este año, digamos que la consigna mayoritaria era exigir la salida de ella, ¿no? La renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Parlamento. El tema de la destitución, en realidad, que ahora está presente, tal vez con un poco más de fuerza, se ha dado de manera posterior, ¿no? Ya en los siguientes meses,
con la encarcelación de Castillo, con digamos, el análisis incluso de la forma en la que él ha sido inicialmente procesado. Hay algunos vicios en la forma en la que él ha sido procesado, porque la ultraderecha, incluso hasta para eso, ¿no? Habiendo razones, digamos, reales para procesarlo, porque intentar un golpe de Estado no es cualquier cosa, pero hasta para eso la ultraderecha ha tenido, la verdad, también actitudes bastante prepotentes, ¿no? Tiene hoy día una alianza, el Parlamento, también con la Fiscalía de la Nación. La fiscal de la Nación es una operadora política hoy y eso también es muy evidente para la mayoría de peruanos. Y bueno, entonces hay varias demandas en la calle, pero como digo, el hecho de que la movilización hoy día se haya ampliado, que no han dejado de participar los sectores movilizados populares, indígenas, del sur peruano sobre todo, lo que ha puesto de relieve es que se ha ido encontrando una coincidencia, ¿no? Un punto mínimo de coincidencia, que es justamente el rechazo a Boluarte y el rechazo al Parlamento, ¿no? Por toda esta, digamos, estrategia de intentar controlar instituciones, que es lo que a mucha gente que por supuesto no ha sido ni seguidora de Castillo, ni gente de izquierda, ni progresista, le preocupa, ¿no? Que es un mínimo de respeto a las instituciones y a lo que sobrevive de la democracia en el Perú. Indira, dos cosas. Uno, Boluarte probablemente va a ser juzgada después por la represión, y ella lo sabe. O sea, eso es un hecho. Allá no tienen asco en juzgar a los presidentes que lo han hecho mal. Y ella, la represión y las masacres que tú mencionabas son reales. Por lo tanto, ella sabe que cuando se vaya del gobierno va a ser juzgada. O sea, quizás cuando salga del gobierno va a tomar un avión lo más rápido que pueda, porque va a ser juzgada por homicidio, ¿no? Pero la pregunta de fondo acá es, ese parlamento que hoy día están todos en contra fue elegido. La gente votó por ese parlamento que hoy día está ahí. Entonces, es bastante contradictorio. Y yo sé que acá también, en todos lados, pero es contradictorio que la ciudadanía que elige a un cierto grupo de personas después diga, quiero que te vayas, que se cierre, etcétera, etcétera. Esa contradicción la tenemos en Chile, esa contradicción existe en muchos países del mundo. La pregunta es, ¿cuál es la explicación en Perú, para ir entendiendo, porque este fenómeno se da en tantos lugares? ¿Por qué en Perú también? ¿Y cuál es la explicación que tú podrías darnos de que en Perú también se dé que la gente elige a un señor y después quiere que se vaya? Lo elegimos nosotros, ese parlamento está elegido por los peruanos y peruanas y hoy día queremos que se vaya. ¿Cuál es la explicación a eso? Bueno, es una muy buena pregunta porque permite hablar que entonces la crisis no es solamente coyuntural, ¿no? O sea, no es solamente Boluarte en el poder, no es solamente este parlamento. De hecho, yo fui parte de un parlamento que estuvo en el periodo anterior, en el periodo de 2016, y que se disolvió de manera constitucional, digamos, ¿no? De manera un poco más ordenada y siguiendo los marcos legales. Y se disolvió por, digamos, una razón similar. Ya tenía un descrédito importante, también era un parlamento con una mayoría de derecha, una mayoría ya, en este caso, fujimorista, ¿no? La bancada fujimorista era, solamente esa bancada era mayoría total en el parlamento y el descrédito y la deslegitimación hizo que la gente exigiera, en todo caso, que se buscara una manera de disolverlo. Entonces no es un tema nuevo, ¿no? Pero sí hay algunas razones que yo creo que explican esta situación de permanente crisis del Congreso, ¿no? Por un lado tiene que ver con nuestro sistema de partidos políticos, ¿no? Es un sistema de partidos que hace varios años entró en crisis. No hay partidos referenciales, ¿no? Claro. Que yo sé que los partidos están en crisis en todo el mundo, pero en el Perú esto ya es, creo que, digno de estudio, ¿no? O sea, no hay partidos políticos que sobrevivan, digamos, a las elecciones siguientes, ¿no? Por ahí algunos sobreviven, pero en verdad son casi mafias, ¿no? Y me estoy quedando corta tal vez en describirlo. Son partidos absolutamente personalistas, con dueño, no hay mecanismos eficientes de control de los procesos de democracia interna, por ejemplo, ¿no? Muchos de esos partidos efectivamente responden a un dueño que decide las candidaturas y por eso los candidatos al Congreso terminan siendo candidatos muy malos, ¿no? Pero a la gente no les queda otra que elegirlos porque son los únicos partidos que existen, ¿no? Y cuando se han intentado hacer reformas al sistema electoral, al sistema de partidos políticos, esas reformas han sido bloqueadas o boicoteadas. Entonces, una de las cosas que más reclama la gente es, bueno, no hay nuevas opciones políticas por las cuales votar. O sea, no me queda otra que elegir a este elenco que ya existe, ¿no? A estos partidos que ya están, que muchos son franquicias electorales, son partidos con dueño que tiene nombre propio, que elige quiénes son los candidatos al Congreso. Entonces, muchos de estos candidatos al Congreso son personajes que en sus regiones, ¿no? Tienen dinero para hacer campaña,
que tienen además conexiones con sectores económicos de actividades ilegales, ¿no? El narcotráfico, el contrabando, lo que fuera. Y es eso lo que les permite llegar a puestos, digamos, potenciales para ser electos, ¿no? Entonces, la oferta es muy mala, ¿no? La oferta es muy mala porque tenemos procesos en los que los partidos se han ido deteriorando, los partidos tradicionales colapsaron hace muchos años y los nuevos partidos políticos responden más a esa lógica de la política y los cargos de elección popular como una especie de espacio de lucro, ¿no? Y así abiertamente. Hoy día, por ejemplo, estos partidos que digo, si bien responden a una lógica de derecha, tampoco es que sean espacios muy orgánicos. Algunos congresistas no responden más que a sí mismos. Y las bancadas o los líderes políticos no hacen ningún esfuerzo en exigir un mínimo de rendición de cuentas, ¿no? Entonces digamos, es una dinámica de mucho descontrol. Entonces se habla mucho aquí también de la necesidad, y se habló mucho incluso en el periodo legislativo anterior, de la necesidad de hacer una reforma política integral que permita regenerar el sistema de partidos políticos para que la gente pueda elegir distinto, pero entre otras cosas ese es uno de los temas que se ha bloqueado también de forma permanente, ¿no? Muy bien. Indira, queremos darte las gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, ser tan clara también en todos los temas. Es increíble que Latinoamérica en general repite muchos patrones, ¿no? Esto cuando hablaba de que, claro, las personas ven que los partidos políticos son una caja pagadora de favores, ¿no? Y que sencillamente... de verdad, y que sencillamente eso es lo que la gente ve, ¿no? Como que mete a todos en el mismo saco por razones obvias. Claro, queremos agradecerte estar esta mañana con nosotros y queríamos saber si le puedes mandar un mensaje al pueblo chileno. ¿Cómo podemos estar desde aquí ayudar a que además no sigan reprimiendo de esa forma tan horrible, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, porque se habla mucho de la violación de derechos humanos en otra parte, pero en Perú hay como un Se silencio. habla muy poco, como que de eso, calladitos. No, yo les agradezco mucho que puedan tener ese espacio para hablar sobre Perú y simplemente invitarles a que puedan seguir informando. Ustedes han dicho algo que es clave en ese momento, incluso con la gravedad de la violación a los derechos humanos que se ha registrado acá, la prensa masiva no ha informado nada al respecto más que para criminalizar a los manifestantes. O sea, 60 muertos, producto de ejecuciones extrajudiciales, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no suenan nada en los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces es una vergüenza y hay que hacer muchos esfuerzos que los estamos tratando de hacer para denunciar esto internacionalmente. Algo se ha podido hacer porque realmente la evidencia de la responsabilidad de los agentes del Estado está clarísima. O sea, hay videos, hay grabaciones de los momentos en los que han sido disparados. Entonces yo les pido que puedan seguir informando y alertando sobre estos hechos. Las movilizaciones van a seguir y lo que acá también estamos exigiendo, y es un punto de unidad, es que no queremos ningún muerto más por protestar. No hay ningún derecho de que el Estado asesine a quienes están protestando de manera pacífica. Y si hubiera algún tipo de acto que excede lo pacífico, pues se controla, ¿no? Con las herramientas que te da la ley, pero eso no habilita de ninguna manera a disparar al cuerpo de los manifestantes, que es lo que ha ocurrido acá en Perú. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y ojalá que puedan seguir informando también sobre Perú. Muchas gracias, Indira. Lo haremos. Es un compromiso de programa tener esta mirada también latinoamericanista y pedir el respeto irrestricto de los derechos humanos en todas partes. Y sobre todo en nuestros propios vecinos. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos a seguir informando nuestro compromiso con nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias. Que estén muy bien, hermanos y hermanas.